emite LRL 331 para su canal de frecuencia 242, Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Shavua Tov, buena semana para todos. Aquí estamos iniciando este encuentro semanal de diálogo judeo-musulmán que le proponemos en Radio High ya hace más de un año y medio, compartiendo el inicio de la semana con el imam Marwan Gil, a quien ya estoy saludando. Imam, salam aleikum, ¿cómo le va? Salam aleikum, shalom, Shavua Tov a todos. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en buena hora. Comenzamos esta semana, bellísimo el clima en esta capital, se lo decimos a aquellos que viven en otros lugares del país y el mundo y que nos sintonizan en Radio High a través de las plataformas, a través de la app de Radio High en su teléfono celular. Nosotros aquí realmente hoy sí podemos decir que tenemos un día de primavera. Y vamos a arrancar, si le parece, Imán, porque usted, claro, la semana pasada no estuvo por estos lados porque estuvo en Sunchales, ¿así se dice? ¿Sunchales? Así es. ¿Y qué hizo por ahí? Porque además me ha traído algo que quiero agradecer. Entonces, usted ha sido el representante de la confraternidad judeo-musulmana y bueno, lo dejo que cuente. Sí, en realidad faltabas vos en ese acto, entonces participé en nombre de la confraternidad. Y nos habían entregado por nuestro trabajo o las actividades ya ahora que hemos compartido hace más de un año. Entonces fue un reconocimiento por parte de la UPF, Universal Peace Federation de Argentina, un reconocimiento para nosotros, para ambos, como embajadores de la paz. Entonces nos entregaron la bandera universal de la paz que tengo acá. Y luego entregaron para nosotros a ambos, y acá tengo especialmente tu certificado, que es un reconocimiento, ¿sí?, por tus esfuerzos, por tu compromiso con la paz y con el diálogo interreligioso a través de la confraternidad judeo-musulmana. Y creo que en ese sentido, especialmente el nombre de ese reconocimiento, el lema era "Somos hermanos, somos familia". Y incluso ahí, si querés, podés mostrar. Lo mostramos aquí a los que nos están mirando, ¿no? Quiero agradecer enormemente, de verdad, al licenciado Miguel Berner, presidente de la UPF Argentina, y a todos aquellos que están involucrados en esta organización. No estuve, se los comenté porque el evento se realizó este año en Shabbat y que ya están pensando para el próximo se va a realizar en un momento donde todos podamos participar, pero envié al mejor representante que estuvo ahí, el imam Marwan Gil, y la verdad es que para mí en lo personal es muy emocionante, imam, porque se cierra una especie de círculo. Cuando fui muy joven, así como es usted ahora, pero mucho más joven aún, creo que tenía 20, 22 años, fui invitado por esta organización internacional a un encuentro de líderes jóvenes de todo el mundo y de todas las religiones y más que las religiones, porque algunos de estos cultos no quisieran denominarse religión, y éramos 120
jóvenes en Roma durante más de un mes, que estuvimos en conjunto conviviendo. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad de estar en la habitación en un momento con un muchacho que era shintoísta del Japón, con alguien de Ghana que creo que era, no sé si cristiano. Bueno, éramos 120 de todo el mundo y estuvimos durante más de un mes compartiendo una experiencia maravillosa. Me tocó liderar un poco a los judíos que estábamos ahí, incluso en el espíritu del encuentro de Asís, donde de hecho tuve el privilegio en ese momento de, en la misma iglesia que Juan Pablo II había estado junto a otros líderes religiosos, leer el mismo texto que había leído el rabino en esa oportunidad y haber hecho una peregrinación con antorchas bellísima durante la noche. Y este encuentro fue de diálogo interreligioso. Ve que no hay nada nuevo. La mitad del día la dedicábamos a los temas religiosos, a hablar de nuestras diferencias, similitudes, visiones, y la otra mitad del día algo muy importante que era trabajar en acción concreta. A nosotros nos dividieron en 120, en nuestro grupo nos tocó construir concretamente unos baños públicos en un establecimiento de la iglesia que ayudaba semanalmente y daba de comer. Entonces ahí, eh, a partir de tener un ingeniero y un arquitecto que nos iban indicando, nosotros hacíamos el trabajo pesado, que era, bueno, hacer esos baños. Y fue una experiencia muy linda porque además éramos realmente de culturas de lo más diversas, en idiomas diversos, y pudimos obviamente en los 3 proyectos que se armaron concretar esa obra, que era una obra de aporte obviamente a necesitados, y por otro lado durante el día tener estos diálogos interreligiosos, y en la mañana también ordenadamente pudimos participar del culto de los diversos cultos que estaban ahí. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora y yo era muy joven. eh, y creo que de alguna manera, como decía, cierra un poco el círculo con esto que venimos haciendo, eh, de la confraternidad judeo-musulmana, y recibir este reconocimiento de esta organización que en ese momento ya me brindó esa enorme posibilidad. Así Y que ahora encima Santa Fe, que vos también ya serviste anteriormente como en seminarista, Paraná, yo estuve ¿no? Ah, cerquita, era el otro lado del río, eh, ¿no? Como Abraham, del otro lado del Éufrates, era el Ibrí en Paraná, pero claro, es un lugar del país que conozco bien, que quiero mucho, y esto se hizo ahí en este también maravilloso lugar de... claro, es el primer lugar interreligioso en Sunchales, en la ciudad de Sunchales, y fue incluso inaugurado justo ese año, al principio, fines del año pasado. Entonces, un lugar recién inaugurado y es realmente un espacio maravilloso para realizar justo con el fin de promover el diálogo interreligioso. Entonces, en ese lugar nos comentaron incluso que durante la semana también realizan diferentes actividades y en primer lugar es un espacio para promover el diálogo interreligioso en Sunchales mismo, que es una ciudad pequeña, Ujú. pero por supuesto tiene este prestigio que es el primer lugar interreligioso en Argentina y así que fue también un lugar bien elegido por este acto y también creo que en futuro para cualquier acto o cualquier organización que quiere promover el diálogo interreligioso, el respeto interreligioso es un lugar oportuno que yo también recomendaría mucho. Una iniciativa, entiendo, incluso de una empresa privada. Bueno, nació como cooperativa, como todas las grandes empresas justamente de esa parte del país. Muchas, le cuento a mi querido imam, que vinieron con los judíos europeos que crearon las cooperativas que han sido tan importantes. Sancor Seguros es la empresa, y como todas estas son iniciativas que tienen un aspecto social muy importante. Por eso entiendo esta iniciativa fantástica de un espacio interreligioso y para el encuentro. Así que agradecer enormemente este lindo diploma que va a estar en un lugar destacado aquí en la radio, y que me parece que de alguna manera nos gratifica tanto cuando venimos trabajando y mucho. Contemos un poquito
esta semana estuvimos, querido imam, ya vamos a hablar de temas que hacen a nuestras religiones, pero esto también es parte de lo que hace a nuestras religiones. Estuvimos con la embajadora de Francia, que nos ha recibido también con mucho interés por esta actividad. Le contábamos obviamente de la gira, pero también ella se mostró muy interesada y usted le dijo, ¿no? Este es un valor agregado de la Argentina de exportación y ya de alguna manera nos han formulado una invitación para el año 2023 a un encuentro por la paz que se realiza anualmente en Francia, ¿no? Así es, y creo que en eso sí podemos sentir orgullosos como argentinos que tenemos esa característica en nuestra sociedad, en nuestro país. Y sí, y ahí creo que también Miguel hace poco nos hicieron también una entrevista en el canal de la tele, en el programa Hoy Francisco, creo, ¿no? La hora de La hora de Francisco, Francisco. que arrancó hoy. Sí, que arranca hoy y ahí también creo que también justo en ese programa nos preguntaron qué más hay para hacer, ¿no? Y creo que lo tenemos los ambos muy claros que el encuentro con el Papa y la gira recién y todas las actividades que venimos haciendo ahora hace un año y algo, am, para mí no es el fin del capítulo del libro, Es sino el que ahora, inicio. claro, entonces es el inicio y creo que ahora es la hora, el momento de contagiar también no solamente a las personas de nuestras propias comunidades, sino que la sociedad en general, desde nuestra experiencia, y así que cada uno para que pueda colaborar con su grano y también sembrar su semilla. Ujú. Y estuvimos también esta semana nuevamente reunidos con el nuncio, quien es el embajador del Vaticano en la Argentina, porque usted sabe, el Vaticano es un estado y tiene su embajador, y también estuvimos con él casi haciendo una síntesis, ¿no? de ese encuentro con el Papa, que no fue solo con el Papa, fue también con el Jalifa de su comunidad y fue también, bueno, con otros referentes, porque claro, por ahí aquí, por lo que significa el catolicismo en la Argentina y el Papa argentino, bueno, tiene como centralidad un poco el Papa, pero para el mundo musulmán y para todos el encuentro con el Jalifa de la comunidad Ahmadía fue tan significativo y profundo como con todos los referentes que nos encontramos. Sí, también con los representantes de su comunidad. Visitamos también la gran sinagoga en Roma. También hicimos actividades con las comunidades judías en Inglaterra. Y también para mí lo que fue muy fuerte, muy emotivo, fue la celebración de Rosh Hashanah con tu familia en Chile. Entonces hay que también destacar que sí, son importantes las reuniones institucionales, el protocolo, pero también creo que lo que enriquece tu experiencia personal son justamente los encuentros personales y muchas veces son acciones Uh -huh. imprevistas y espontáneas, ¿no? Como en Absol ese momento que de ahí de nada me dice, entonces venite a casa y encima con dos amigos que eran también, cayeron de nada, para decirlo así, para vos, ¿no? Pero fue algo muy lindo también con las familias y creo que ahí hacia ese camino queremos apuntar. Y por eso también el propósito de esa confraternidad no es armar un ciclo, un barco cerrado, sino que es un barco abierto, un arca abierta para todos, y que ahí cada uno o cualquier persona que quiere acompañarnos en ese proceso, en ese camino, que sea y que se sienta bienvenido. Absolutamente, la confraternidad judeo-musulmana que está abierta a todos porque está hecha de personas que queremos, bueno, vivir juntos, hacer cosas juntos, así como somos distintos. Es más, el imam ya conoce dentro de la comunidad judía, bueno, más que muchos judíos seguro, pero además, digamos, de organizaciones y de iniciativas y actividades y está convocado a tanto, sino que también conoce hasta de lo que llamaríamos el nusaj, de lo que es las usanzas de la plegaria distinta. Él ha estado en sinagogas ortodoxas, hasídicas, ha estado en sinagogas más liberales, conoce un poco los rituales con sus diferencias, puede darnos una clase de lo que ha ido viviendo y también en la vivencia, como él decía, espontánea de estar, bueno, compartiendo simplemente un lugar en una casa. Quien habla ha tenido la bendición también de poder haber estado compartiendo en la mezquita
junto al imam la plegaria cuando estábamos en Londres, en otro momento aquí en su propio centro, lo he hecho en otros momentos en otros lugares. Digo, cuánto podemos enriquecernos y simplemente por estar, compartir y vivenciar lo del otro, no como algo que invalida lo nuestro, sino como algo que nos enriquece en la visión, en saber que en este mundo de la diversidad, bueno, estamos todos con nuestras formas, con nuestras tradiciones, con nuestras maneras de comprender, pero que eso no invalida al otro y que al contrario, nos viene muy bien conocer y respetar y poder ponderar que hay otros con otras maneras que también buscan el camino de la fe, el camino del encuentro con lo trascendente. Así que agradecer enormemente. Dicho esto, querido imam, yo le voy a proponer que después de un poco de música que nos va a proponer aquí el Cholo, vamos a dialogar un poco sobre similitudes y diferencias que hacen al judaísmo y al islam. En términos hoy, voy a ir siguiendo el relato de lo que estamos leyendo en la Torá, que estamos en el Génesis. Ya le cuento un poquito cómo se llama en la Torá, de acuerdo a los maestros, el libro de Bereshit, el libro del Génesis, el inicio, y qué es lo que nos trae, y de ahí tal vez podamos sacar también algunas enseñanzas. Música y seguimos aquí en este encuentro. أجي وخد مني كلمة إذا أنت لقيته تما أجي وخد مني كلمة إذا أنت لقيته تما هو ظريف مناه ماشي به الخيال فيه واش باقي زعما يطول مجال باقي الصحراء شوف لي غزال منه ما قطعش ياسي مازال حي مازال واش راه مني واش راه مني الفرق راقتني الفرق راقتني واش راه مني واش راه مني الفرق راقتني الفرق راقتني ما صبت له دواء ينفعني ما صبت له حياة متبوع بالزين الورد طيب نفعان الصحراء شوفني غزال لو ما قطعش ياسي مازال حي باش تغدا تهضر وإلا لقيت زين المنظر وإلا لقيت زين المنظر سيك باش تهضر باش تبقى تهضر وإلا لقيت زين المنظر وإلا لقيت زين المنظر كله رالوني حاير والبدر Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. يا الغادي الصحراء شوف لي غزال منه ما قطعش ياسي مازال حريمه. Bien, y estamos aquí, claro que sí, la buena música que nos acompaña y claro también ustedes, gracias a Cecilia que nos dice Shalom Salam, Shavua Tov Mevoraj, nos saluda la querida Cecilia como siempre, imam, y a todos aquellos que quieran el 54911-3370-0963, gracias a los mensajes de Max Seligman desde España, Eduardo Portnoy, Carlos Méndez, aquí también, Javier desde Galicia, bueno, todos aquellos, Benjamín desde Colombia, todos, gracias por vuestros saludos, fantástico que estén con nosotros. Imam, yo le decía que hemos recomenzado después de la festividad judía de Simchat Torah, que es
el regocijo de la Torá, que es cuando se concluye el ciclo anual de la lectura del Pentateuco, los 5 libros, se vuelve a comenzar. Siempre volvemos a leer el texto, y este texto está dividido, todo el Pentateuco, en 54 porciones. Es decir, comenzamos y en 54 semanas vamos a concluir, más allá de que en algún momento las festividades se interrumpen, pero por eso está todo calculado para que el ciclo anual se cumpla en esas 54 porciones. Algunas veces alguna se une a otra para justamente llegar a completar. Y estamos nuevamente en el libro de Bereshit, el Génesis. El texto de la Torá, el Pentateuco, que es aquello que fue revelado por Dios a Moisés, bueno, es un relato de la historia comenzando por la creación, ¿sí? Cómo Dios crea el mundo. Usted ya nos contó en algún momento algunas diferencias que hay con el texto del Corán, y luego el relato, y es un relato de historias, es decir, no es histórico, pero sí es de historias. Cómo Dios crea al hombre, Adán y Javá, Adán y Eva, cómo son creadas, hay 2 creaciones, y luego todo lo que va apareciendo en el texto de la Torá. Ahora estamos ya en la tercera porción, la segunda después de la creación es la que se denomina Noaj, es decir, el diluvio universal. Pasaron 10 generaciones. Desgraciadamente el hombre, como tantas veces, cayó y cayó y cayó. Dios decide un diluvio universal, pero conservar su creación a través de Noaj, quien era un hombre justo en su generación. Esa creación continúa después de Noaj y pasan 10 generaciones hasta que llega la aparición de Abraham. Y yo comienzo por preguntarle lo siguiente, querido imán. El texto de la Biblia, este Pentateuco, ¿es leído en el Islam, en el Corán? Si yo entiendo algo de lo poquito que he ido aprendiendo del Corán, el Corán, más que un relato de la historia de la humanidad y de el texto bíblico como está establecido, hay mucho más de enseñanzas directas del profeta hacia la comunidad y, bueno, a través del profeta también de lo que Dios de alguna manera le dice a la comunidad, los hadís, ¿no? ¿Es así? Muy bien. ¿Es correcto lo que digo o no es correcto? Mira, el tema es que el Sagrado Corán, en primer lugar, es mucho más corto en su cantidad, el texto en sí, si lo comparas con la Torah o la Biblia, y no es así un texto con el orden cronológico, sino que vas a encontrar, por ejemplo, los relatos sobre el profeta Moisés, la paz sea con él, en diferentes partes del Corán, y no tenés un capítulo entero dedicado a toda su vida, ni tenés un orden cronológico en su historia. Por ejemplo, en una parte va a hablar primero, por ejemplo, de alguna conversación o algunas partes de su misión como profeta, y más adelante tal vez su nacimiento y toda la persecución que él y su pueblo sufrió en Egipto por Faraón. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el profeta Jesús, la paz sea con él, o con el profeta Abraham, la paz sea con él. Entonces tenés en diferentes partes diferentes anécdotas o relatos del profeta, y no se hace tanto hincapié en los detalles históricos, para decirlo así, ¿no? Cómo se llamaba su papá, su mamá, de qué origen era, en qué lugar vivía. Eso no se menciona, sino que más se hace hincapié, para decirlo así, es el contenido, el mensaje, o cuál es ahora el síntesis para el lector. Podría yo decir, a ver si estoy entendiendo, creo que lo pude ver, que es como el mensaje del profeta, en el caso del Islam, el profeta Muhammad, es un mensaje profético donde él va diciendo cosas y va tomando sobre la marcha aspectos de, bueno, como usted dijo, de Moisés, de Abraham, de otros, pero a partir de un mensaje que quiere
plantear, no con un orden, como usted dijo, ni histórico, ni cronológico, ni con un sentido específico del texto bíblico. ¿Es correcto? Para nosotros, en primer lugar, para nosotros los musulmanes, el Corán sería la revelación divina. Entonces, por eso hacemos distinción entre Corán y Hadís. Hadís para nosotros sí son palabras del profeta Mohammed, la paz sea con él, por supuesto inspirados por Dios, pero al final son sus palabras. El Corán para nosotros es la palabra, la revelación que fue otorgada al profeta Mohammed, la paz sea con él, pero no son sus palabras, sino que nosotros consideramos que literalmente y 100% son palabras divinas. Es lo mismo que en la tradición judía es justamente la Torá, el Pentateuco, que es, de acuerdo a la tradición, palabra divina, y lo que luego va a ser la Torá Shebe'al Peh, la tradición oral, que es de alguna manera el complemento que explica la Torá escrita, y que, digamos, es como cuerpo y alma, y que luego se va a transformar con el paso del tiempo en la Mishnah y el Talmud, que es lo que de alguna manera complementa. Pero tiene este también que usted dice, hay como dos vertientes, la palabra escrita divina, la Torá, y la palabra oral que viene acompañada, que luego va a ser todo el Talmud y el desarrollo mismo, ¿no? Claro, y en ese sentido sí, el Corán mismo afirma que el Corán no es solamente un libro de historias o fábulas, sino que cada historia o cada fábula que el Corán incluye tiene un mensaje, en primer lugar para el profeta Mohammed y sus seguidores directos, y después es como un mensaje universal para toda la humanidad. Por ejemplo, ahora si hablamos del diluvio, entonces no te comenta los detalles, quién abarcó, quién en ese sentido entró en el arca y quién no de los animales, sino que era el mensaje en general para la humanidad, que cuando uno traspasa los límites y no toma en serio la advertencia de un profeta, de un mensajero, y cuando ya se convierten en transgresores, ahí sí, cuando viene entonces el castigo, entonces Dios ahí abarca el castigo a toda la sociedad. En el judaísmo la Torá se recibe en el monte Sinai. Moisés sube al monte, pasa 40 días y 40 noches, ahí recibe el decálogo, ¿no? Lo primero que es el fundamento de los 10 mandamientos, y la Torá también. ¿Dónde recibe el Islam el Corán? El Corán fue revelado al profeta a lo largo en un periodo de 23 años. Entonces no podemos dedicar un lugar en específico ni un momento en específico para la revelación del Corán. Sí, tal vez muy parecido a la monte Sinai sería la cueva de Hirá, que es el lugar donde el profeta recibió la primera revelación. Pero es la primera. Después es un periodo de casi 23 años donde el profeta recibía en diferentes momentos revelaciones. Y ahí incluso el Corán ahí cita a una alegación, a una argumentación o una pregunta de los incrédulos de Meca, y decían: oh profeta, oh Mohammed, la paz sea con él, ¿por qué no recibís a una vez todo el Corán y por qué en diferentes partes? Y el Corán mismo responde, o Dios según nuestra creencia responde, que Dios revela en diferentes partes, en diferentes segmentos el Corán, para que los musulmanes pudieran avanzar, progresar gradualmente. Ahora tengo una pregunta más difícil. Dijimos que existe el Corán y existe Hadís, que son los dichos del profeta. En realidad ambos son recibidos. Bueno, el Corán es recibido, y los dichos ¿qué son? Son simplemente las interpretaciones del profeta sobre el Corán. ¿Cómo funciona? Exactamente, y también es importante aclarar que en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, el profeta permitió o ordenó a los musulmanes preservar la revelación del Corán. Entonces cada vez que él recibía una revelación del Corán, anunciaba tal revelación a sus discípulos, incluso ordenaba a ellos preservar esa revelación a través de un texto o a través de diferentes formas, pero una forma de publicar y preservar ya la revelación en forma de un texto. Los dichos era una cadena oral, es decir, que el profeta solamente solía explicar a sus discípulos ciertos temas del Corán, en general sobre la vida, ¿sí? Pero eran sus propias explicaciones. Pero, por supuesto,
los discípulos prestaban mucha atención a cada palabra del profeta, que para ellos también era perla de sabiduría y de conocimiento, porque el profeta Mohammed la paz con él es la persona más adecuada para entender el Corán. Pero el profeta había prohibido a sus discípulos escribir o preservar el Corán en forma de un texto para no confundir o para no mezclar la revelación del Corán con sus propias palabras. Entonces, los hadices fueron publicados o, para decirlo así, surgieron en forma de una recompilación casi 60, 80 hasta 100 años después del profeta Mohammed, la paz sea con él. Cuando las generaciones siguientes sentían o percibían que hay una amenaza, un peligro de olvidar o perder este tesoro oral, entonces decidieron preservarlo. Y por otro lado, ya que el Corán fue publicado, y ya como de forma universal en ese sentido, y no existía más la amenaza que alguien pudiera confundir o distorsionar el Corán o manipular el Corán a través de agregar ciertas palabras o sacar las palabras, porque el Corán ya fue publicado y preservado. Entonces ahí decidieron lo que son los tabi'in, que serían los seguidores de los discípulos, publicar entonces o recompilar también los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. ¿Tiene la misma fuerza del punto de vista legal, del punto de vista de lo que significa lo que está escrito en el Corán, de lo que dice el Hadís? No, nosotros siempre, por eso explicamos muchas veces, el Corán es el juez y los hadices son los servidores. Entonces hay que tomar el Corán como un criterio para averiguar o verificar la validez, la autenticidad de un hadiz, porque lo que ocurrió ahora, que los hadices son un tesoro enorme para un musulmán y encontramos muchos detalles, cómo entender, cómo interpretar, cómo vivir el Corán. Encontramos muchos detalles sobre la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero, a su vez, hay que también tener en cuenta que los dichos fueron preservados posteriormente, y esto incluye fallos, errores humanos. Por eso, por ejemplo, un ejemplo muy simple, hay un dicho que el profeta se había reunido con sus discípulos y en tal momento dijo esto, y estaban presentes tal discípulo. Hay otro relato de otro discípulo, una cadena, donde él menciona tal vez el mismo mensaje, pero en otro lugar, con otras personas. Entonces ya hay una contradicción o un choque entre ambos relatos. Ahora, si uno no puede, como como musulmán, como lector, lograr una coherencia entre ambos, por ejemplo, puede ser que el profeta dijo la misma cosa en dos oportunidades diferentes, y si no, entonces hay que destacar o aceptar una y rechazar la otra. Y lo mismo pasa, por ejemplo, un dicho muy conocido, especialmente que en ámbitos de extremistas que usan ese dicho afuera del contexto. Por ejemplo, el profeta dijo que el paraíso está bajo las sombras de la espada. Y ahí ellos interpretan que entonces un musulmán sí o sí tiene que ir a la batalla, a la guerra, yihad violenta. Ahora lo que ellos hicieron, ¿no? La manipulación, la distorsión es que quitaron todo el dicho, el relato anterior. Es decir, que tenés un discurso total y ellos quitaron una parte. Me Y imagino... lo recompilaron, ¿sí? Para su interpretación, porque el dicho completo es que el profeta dijo que siempre recen por la paz. Nunca recen, nunca piden una confrontación militar. Pero dijo, pero cuando ya el enemigo está en las puertas de su ciudad, y en ese momento es la obligación de un musulmán defender a las mujeres, a los niños, a su religión, y no sean cobardes. En ese momento dijo que cuando sí el enemigo ya está en el campo de la batalla, ahí el paraíso en ese momento, ahora para que un musulmán no vaya a la montaña para rezar o ayunar, sino que en ese momento la virtud es defender. Y ahora fíjate que el mensaje, si vos quitas todo el contexto, ¿cómo queda? Y eso pasa lamentablemente un poco, o es el desafío para nosotros con los hadices, que algunas veces vas a encontrar una parte en un pasaje, en un libro, y el otro en otro relato, en otra parte. Y ahora, por supuesto, por eso es importante, en primer lugar, la sinceridad del lector, cómo interpreta, y en segundo lugar,
cómo lo interpretó el profeta Mohammed, la paz sea, porque no puede existir ahora una contradicción entre el Corán y el hecho del profeta Mohammed, la paz sea. El Corán dice ahora que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Entonces es imposible aceptar como musulmán que el profeta hubiera dicho o haya dicho que maten a los cristianos o a los judíos. A ver, tengo preguntas. Hay tantas similitudes, aunque usted no lo crea, en el judaísmo se llama Milhemet Jová, la guerra cuando estás obligado a defenderte, justamente. Bueno, todos estos son temas. Digo, me imagino que los hadís termina siendo un texto mucho más grande que el mismo Corán. ¿Es así? Sí, tenemos en la recompilación, tenemos más dichos. Incluso tenemos 6 libros auténticos aceptados por el mundo sunita. Porque después otra cuestión ahora es la división entre sunitas y chiitas. Por ejemplo, el mundo chiita no acepta las mismas fuentes del mundo sunita, sino que tienen su propia recompilación, que a su vez son rechazadas en su mayoría por los musulmanes sunitas. Pero sí es lo que podemos decir que, porque ahora cada hadiz luego tiene también otra o más explicación. Yo solo quiero que los oyentes judíos que están escuchando vayan tratando de hacer paralelismo. Yo no quiero en este momento interferir en el relato y las explicaciones que está dando el imam, pero recuerden, las fuentes judías, ojalá la gente sepa, Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, hay 2 Talmud, y después cómo se sintetiza lo que está diciendo el imam en esto de las discusiones que existen y las diferencias. Ahora viene entonces la pregunta, también haciendo esta analogía. Luego de que pueden haber, por ejemplo, interpretaciones que sean distintas en el hadiz, ¿cómo se hace una síntesis para llegar a lo que es la ley y la praxis de lo que se debe o no se debe hacer? Por eso es en el Islam hay diferentes escuelas de jurisprudencia. Solamente el mundo musulmán solamente para el mundo sunita hay hoy en día 4 escuelas de la jurisprudencia principales. Y ellos cada uno hace su conclusión. Por ejemplo, hay diferencias que ahora, por ejemplo, simplemente el hecho de rezar. ¿Sí? Ahora hay formas diferentes que también son muchas veces conocidas como la fatwa, que son los reglamentos o las decisiones legales, jurídicas. Y ahí, por ejemplo, es la forma de rezar. Y hay ahora musulmanes que rezan tal vez con los brazos o las manos ahí sobre la panza y otros más arriba. ¿Sí? Y eso debido a la diferencia en los hadices, porque en un dicho, un discípulo menciona que él vio al profeta rezar de esa manera, y en otro relato, otro discípulo dice que él vio al profeta rezar de esa manera. Uno dice que él observó al profeta y a sus discípulos decir amén en voz alta, y el otro relata en voz baja. Y ahí por eso tenés diferencias. Y ahora, ¿cómo hacer la coherencia? Por ejemplo, en nuestro caso, como la comunidad Ahmadía, aceptamos ambas formas de rezar y también ambas formas de decir amén, ¿sí? Pero, si por ejemplo, si son ahora cuestiones muy puntuales, vemos que cuál, en primer lugar, es más la frecuencia, ¿sí? Y también, por otro lado, qué postura es más apoyado o relato mencionado por sus discípulos. Y ahora hay 2 discípulos que mencionan una versión, pero por otro lado tenés 2000 discípulos, entonces aceptamos la otra versión. Asimismo, que cuál fue la práctica del profeta más cerca o posteriormente. Una cosa es que él al inicio de su profetazgo, y otra cosa es que más cerca de su fin de su profetazgo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros, pero en nuestras mezquitas, uno puede rezar conforme a ambas posibilidades, ¿no? Decir amén en voz alta o voz baja. En ese sentido no hacemos tanto hincapié, pero hay otros musulmanes que sí, para ellos, por ejemplo, si uno reza con una forma particular, ya su rezo tal vez no es válido, ¿sí? O si uno reza amén o no dice amén en voz alta, ya entran en discusiones teológicas, ¿no? Y para nosotros esas cuestiones no son la esencia del Islam. En algún momento, mi querido imam, no en la radio porque es imposible, vamos a dar un curso de, yo diría, fatwa, alajá,
lo que es el Midrash y lo que es el Talmud, la tradición oral, y lo que son los hadís, lo que es la Torá y lo que es el Corán, lo que son las escuelas, lo que es el Nusach, la tradición, porque en el judaísmo también se discute todo, obviamente, y muchas veces la gente discute mucho más, le cuento, querido imam, sobre la tradición que sobre la ley. Es una de las particularidades. Tenía un maestro que me decía, ¿cómo puedes distinguir qué es una simple tradición y qué es una ley? Y él me decía, por aquello que la gente se mata y discute si tiene que ser a la derecha o a la izquierda, eso siempre es tradición. Sobre los temas de la ley específica de la Torá, aquello que es estrictamente lo que uno debería cumplir, eso la gente no se preocupa tanto. Después de un poquito de música, vamos a ver, yo espero que de esto que ha dicho el imam, que obviamente es para un curso, como digo, para un seminario que habría que ir desglosando paso a paso, mucho de esto a aquellos que conocen de judaísmo les debe resonar. Y eso es parte de lo bueno, para que vean que las culturas humanas, más allá de sus diferencias, también en cómo se estructuran, en cómo llegan a vincularse con los textos sagrados, tenemos bastante más similitudes de lo que a veces pensamos. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Bien, nos quedan unos minutitos aquí, siempre las pausas con el imam es cuando, bueno, enriquecemos también nuestros propios diálogos que son tan importantes y vemos
cómo hay tantas similitudes. Hablábamos recién de lo que es Nusach, lo que es la tradición, lo que es bueno, la halajá y lo que es la fatwa. Y fatwa, dije bien, ¿no? Sí, que es la ley. Y hablábamos también de lo que pasa muchas veces cuando, bueno, algunos quieren utilizar las interpretaciones como si fueran el origen del texto y lo pueden deformar de manera incluso contradictoria con el espíritu y con el mensaje del texto, el texto original tanto del Corán como de la Torá. Dije que estamos leyendo sobre Abraham, querido Imam. En esta semana leímos la porción de Lej Leja, cuando Dios o Abraham recibe un mensaje de dejar su tierra y emprender ese viaje a la tierra de Canaán. Bueno, muchas cosas se podrían pensar sobre esto. Primero, Abraham deja Ur Kasdim, el Ur de los caldeos, de el otro lado de la Mesopotamia. Por eso se llama Ivrí, porque es mi Ebrerden, del otro lado. Muchas veces la fe es estar del otro lado. Y Abraham recibe ese mensaje, deja su zona de confort, se va persiguiendo ese mensaje nuevo de un Dios único que lo llama, rompiendo con el paganismo de su época. Pero quiero decir que cuando uno lee el texto, ve un hombre, y un hombre con todas las características de hombre, imperfecto. Abraham no aparece como un superhombre, no aparece como alguien que esté, bueno, en una categoría que no sea accesible a nosotros. Tiene sus errores, el hombre en la vida. Llega a Canaán cuando emprende ese viaje, que no es como ahora que uno dice, bueno, me voy, pero toma el avión en 2 minutos y vuelve, o está comunicado con sus seres queridos en todo el mundo con su teléfono como si estuviera al lado, lo ve. Bueno, los que nos fuimos en algún momento hace muchos años, sabemos que partir ya era algo distinto, ni hablar hace 100, 200, 300 años cuando uno se iba y sabía que posiblemente nunca volvía al lugar de sus orígenes. ¿Qué podríamos decir del profeta Abraham hace más de 3000 años? Lo que era dejar una tierra, un lugar de confort, a ir a un lugar desconocido. Pero llega a Canaán y se encuentra con hambre, es decir, una tierra que era pobre y no tenía los recursos que él necesitaba. Inmediatamente baja a Egipto, el lugar donde el hombre va a ir a conseguir tener un mejor pasar. Y ahí pasan unas cuantas cosas también. El relato no es tan tranquilo. Su mujer Sara era muy linda. Y mejor vaya al relato del texto y va a encontrar todo lo que usted quiera y un poco más. Muy divertido. Divertido, y también explica la condición humana. También va a encontrar ahí en el relato cómo Sara en ese momento no sabemos si Abraham o Sara, pero bueno, no tenían posibilidades de tener descendencia, y Sara trae a Agar, esta egipcia, que es una concubina en ese momento de Abraham, y le dice, no, tenés descendencia a través de Agar, y ahí aparece Ismael, primogénito de Abraham. Y luego el texto va a continuar con todo el relato de nuestras familias, cuando Abraham, muy mayor, con Sara conciben a Isaac, y luego escucha el mensaje de Sara. Sara tiene un lugar, mire, como todas las mujeres, lo tiene ahí al pobre Abraham diciendo sí, 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 y más, Dios le dice escúchala, así dice el texto. Entonces tenía la justificación de que además Dios le había dicho que había que escucharla, y comienza todo el relato de Abraham, lo que algunos denominan el caballero de la fe. Pero este caballero de la fe, Kierkegaard, llama Soren Kierkegaard el caballero de la fe, no tuvo una vida fácil, y esto quería decirlo, no era un superhombre, tuvo muchas pruebas, ¿sí? La última, aquella que fue, escuchando otra vez el mensaje divino, ir a atar a su hijo Isaac, su amado hijo, para llevarlo en sacrificio. Y después el mensaje que viene finalmente, que Dios no quiere sacrificios humanos, y entonces lo que eso significó. Pero mucho para aprender, mucho para aprender. ¿Cuántos hombres que a veces sacrificamos a nuestros hijos en aras
de de nuestros mensajes, de aquellos que recibimos, cuánto que hay para aprender de lo que significa la fe y lo que significa, por otro lado, superar pruebas y lo que significa la limitación de los seres humanos, que esa es la grandeza del texto bíblico, muestran a personas como nosotros, con virtudes y con defectos. Abraham, que aparece como el primer hombre que accede al monoteísmo. Por eso las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, encontramos en Abraham este primer hombre que nos vincula. ¿Qué diría mi querido imam así en un pie, lo que dije sobre Abraham? No, muy interesante y creo que para destacar, porque por supuesto en el Corán también se menciona en varios momentos y se destaca las virtudes del profeta Abraham, la paz sea con él. Pero para resumir un poco su grandeza es su título que él recibió en el Corán, que es Jalilullah. Jalilullah significa el amigo íntimo de Allah, de Dios. Y Dios dice en un versículo que él tomó a Abraham como su íntimo amigo. Y era una amistad. Y la amistad es que algunas veces, como entre amigos, por supuesto la sinceridad, la fraternidad, el amor genuino, pero también algunas veces uno tiene que aceptar la voluntad del otro, aunque no sea su propia voluntad. Sí, entre dos amigos, por ejemplo, si vamos juntos, algunas veces vos pedís para ambos y algunas veces pido yo para ambos, ¿no? Y lo mismo es un poco, creo que lo que demuestra la vida del profeta Abraham, la paz sea con él, ¿no? Un poco ese mensaje que el hombre hace su plan y Dios dispone ahí su plan, ¿no? O su... En Yiddish hay un dicho muy conocido que es el hombre propone y Dios se ríe, ¿no? Es algo así. In Gott lacht, Dios se ríe de lo que el hombre le va proponiendo. Claro, y lo mismo es creo que lo que vemos en la vida de los profetas, pero lo que creo que es para destacar es que ellos en cada momento eran siempre fiel a Dios y no tenían, como vos dijiste, no tenían una vida fácil, pero a pesar de las dificultades, de las pruebas, ¿sí? Según el Corán, que el profeta Abraham tuvo que pasar por tantas pruebas, pero por eso al final recibió el título amigo de Allah. Entonces creo que eso es lo que encontramos en su vida, en su esencia, que siempre mantener esa lealtad y esa fe, esa confianza en Dios, en Allah. En otro espacio, porque hoy ya no vamos a alcanzar, vamos a dar de ver lo que nos diferencia sobre el relato, porque entiendo que obviamente en el Corán el énfasis de Abraham está puesto en Ismael y no en el relato bíblico que pone el énfasis en Isaac. Ahí comienza la separación de las familias y también el relato es distinto de cómo se da, ¿no? Esa separación, el lugar que tiene Agar y el lugar que tiene Sará, el lugar que tiene Isaac y el lugar que tiene, en este caso, Ismael. Finalmente, como tantas familias un poco disfuncionales, porque la familia humana lo es, ahí es donde comienza parte de este árbol de unas familias muy frondosas, donde en el texto del Bereshit, Dios le promete a Abraham que justamente a través de Ismael va a haber un pueblo enorme, muy grande, y que tendrá, bueno, todo lo que apareció en esta porción que leímos también. Mucho para conocer, ya han visto como algunas pequeñas perlitas hoy tocamos, lo que digo otra vez, a estudiar. Miren, lo más importante en el judaísmo, por lo menos, es el estudio. Dice, y lo decimos todas las mañanas, el udvarim sha'elam shiur, estas son las cosas que no tienen límite, ¿sí? Y empieza a explicar cuáles son, respecto sobre todo de la ayuda al prójimo, pero al final dice, Betalmud Torah keneget kulam, y el estudio de la Torah equivale a todas estas. Es decir, cuando uno estudia en profundidad va a llegar al cumplimiento de todo, pero hay que estudiar. El fundamento es el estudio. No se quede, ¿sí? Yo invito a que no se quede con algo superficial. Siempre hay maestros, siempre hay posibilidad de estudiar, y como decía uno de los rabinos del Talmud, mire, por más que uno sepa, no va a ser más que una gotita en el océano. Entonces, el desafío es siempre estudiar más, siempre saber más y saber mirar todos estos textos
con la inteligencia de poder discriminar también de ellos cada aspecto y a no confundirse a veces de quedarnos en una interpretación como si fuera el texto original, ni en algún relato, que es solamente un relato a veces que pretende algún tipo de parábola, de mensaje, como si fuera la fuente de la ley. No, no, a discriminar con claridad qué es cada texto, la santidad que tiene el mismo y lo que implica en términos de la vida práctica. Ahí creo que está uno de los mayores desafíos. Para eso hay que estudiar con buenos maestros y hay que usar algo que es muy importante, que nos dieron como gran bendición: la cabeza, la razón, mirar con inteligencia cada uno de los textos. Imán, todo para que usted cierre. No, creo que se hace muy bien. Por eso también es un proceso continuo, constante, y por eso es tan importante ir a las fuentes y el estudio con una cabeza abierta con el razonamiento. Y en ese sentido, Shavuot a todos, buena semana, Assalamu alaikum, Shalom, la paz sea con ustedes. Para todos, buena semana, buenos momentos, que nos reencontremos y otra vez gracias a la gente de la UPF, siempre me equivoco, UPF es Universal Peace Federation. Ahí está, ¿ve? Es porque el imam estudió 8 años en Londres, entonces tiene incorporado todas las siglas como corresponde. Y gracias también a la gente de Santa Fe, la comunidad que me ha mandado algunas revistitas. Vamos a mirarlas cuando podamos. Para todos, buena semana y buenos momentos. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.